De un creyente y de los miembros de la iglesia del Señor que miraremos ahora es miembros dedicados o creyentes dedicados a la santificación personal. Cada uno de nosotros tenemos que estar dedicado a esta demanda que Dios nos hace de que seamos santos tal como Él es santo. Y hermanos, mire, nadie puede santificar a nadie. Ni la iglesia puede santificar a nadie, ni su esposa, ni su esposo, ni su papá, ni su mamá, ni ningún tipo de vigilancia que usted ponga. Ahora hay algunas personas que están poniendo en la internet de su casa o en el celular algunos bloqueadores de pornografía para que no entre en eso. Pero es algo personal que usted tiene que hacerlo. Cada persona tiene que tomar las medidas personales, no grupales. Por eso estamos hablando de un miembro de la iglesia, o sea, de usted en su relación con el Señor. Usted tiene que tomar medidas personales para poder vivir una vida santa. Nadie le puede ayudar en eso. Le pueden dar una idea, le pueden dar una ayuda, le pueden compartir otros lo que yo he hecho, lo que aquel ha hecho, lo que el otro ha hecho, y todo eso es bueno. Pero usted tiene que tomar esa decisión personal. Y en las próximas enseñanzas estaremos hablando acerca de eso, decisiones personales que el cristiano tiene que tener para poder vivir para el Señor. Y la que más le interesa a Dios es que nosotros vivamos vidas santas, separadas del pecado y separadas para Dios. Oremos. Señor amado, te damos gracias, oh Dios eterno, porque no entendemos cómo un Dios justo y recto y santo puede relacionarse con criaturas pecadoras que siempre dicen, piensan o hacen, ven cosas que te desagradan a ti. Y peor, mi Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos dejas y tú no quieres, Señor, que nosotros nos expongamos a nada pecaminoso, ni tampoco expongamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Es una lucha, es una batalla contra la naturaleza pecaminosa, contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero gracias, Señor, que tu palabra, tu Espíritu, tu presencia, tú nos has dado suficientes instrumentos divinos y ayuda para que nosotros podamos vivir vidas santas y piadosas delante de ti. Es una verdad que todos necesitamos. Yo la necesito, todos necesitamos aprender cada día más en vivir vidas santas y piadosas. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que traiga tu verdad y tu mensaje de manera personal a nuestras vidas. Oh Padre, trae también luz de salvación a aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ayer me tocó ir a la funeraria. El hermano de un hermano de nuestra iglesia falleció. Un hombre que conozco desde que la iglesia comenzó, porque podría decir que la iglesia prácticamente comenzó con esa familia. Y aunque venía a la iglesia al principio, muy al principio, pero rápidamente dejó de venir a la iglesia. Nunca vino, volvió, aunque sí tenía mucho conocimiento de Dios. Pero mientras estaba ahí en la funeraria, salió un joven que estaba visitando a otro ser querido que falleció y me saludó y me dice que es un creyente que tiene mucho ya tiempo en los caminos de Dios, pero el año pasado su servidor y otros pastores fuimos invitados a la conferencia por su causa, y en un panel que se hizo sobre la santidad emitimos algunas declaraciones bíblicas, y él dice que ese día, mientras él escuchaba eso, el Espíritu de Dios trajo un fuego en su corazón, porque él estaba envuelto en asuntos pecaminosos que no agradaban a Dios, y que desde ese momento él tomó la decisión personal de dedicarse a vivir una vida santa. Yo creo, hermanos, les repito, que es una decisión personal que tiene que tomar cada creyente delante de Dios, no delante de otros, pero sí delante de Dios, de que tenemos que vivir
y cumplir esta demanda que Dios nos hace, para lo que Él nos da toda su ayuda, para que nosotros, por la gracia de Dios, podamos cumplir con esa demanda de Dios de ser santos igual como Él es santo. Y en la medida en que leemos la Biblia, en la medida en que avanzamos en la vida cristiana, vamos comprendiendo dos cosas muy importantes que vamos comprendiendo. Número uno, la magnitud de la grandeza de la obra de nuestro Dios al salvarnos. ¿Sabe? Una de las razones por las que me gusta leer siempre y constantemente la Biblia y leer libros es que me permiten a mí ver la grandeza de Dios, la grandeza de la obra de Dios. Si usted es de las personas que andan en el mundo y no miran la grandeza de la creación y no se asombran con los árboles, no se asombran con la naturaleza, con todo lo que Dios ha hecho en esta tierra, que vivimos muy descuidado y más pendiente al carro y más pendiente a la ropa del otro, a lo que el hombre ha hecho, usted tampoco va a apreciar el sentarse a pensar en la grandeza de Dios y de las obras de Dios. Y no solamente la grandeza de la obra de Dios hecha de una manera externa, sino de forma personal. Yo le aseguro que ningún creyente que no valora a Dios y la obra personal y grande que Dios ha hecho en su vida, nunca va a tener el estímulo y el deseo ni de crecer espiritualmente, ni de vivir una vida santa que agrade a nuestro Dios. En la medida en que miramos esa grandeza de Dios y de su obra, también somos conscientes de nuestra gran responsabilidad que tenemos de cumplir con las demandas que Dios nos hace después de darnos una salvación gratuita. Yo no fui católico, pero todo el que fue católico, y de veras fue católico porque quería agradar a Dios, y que hizo varios de los sacramentos y todos los ritos que se hacían, que ellos dicen que se va acumulando la salvación, que se va sumando a su salvación hasta que cuando usted ya se muere, entonces tiene lo que se llama la extrema unción, como que es el séptimo de los 7 sacramentos que se le establece. Si usted luchó y batalló por eso, y ahora usted ve que la salvación que Dios nos ha dado es una salvación gratuita, que no es por obra, que no tuvimos que hacer nada, sino pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, y en ese acto, en ese instante, el Señor nos salvó. Si usted no ve la belleza, la grandeza, la majestad de la obra de Dios personal en su vida y de todas las bendiciones que Dios ha dado en su vida, usted no va a aprender a saber lo que es ser un hijo de Dios, no va a entender lo que es vivir una vida santa y que agrade a Dios. Tenemos siempre que tener ese espíritu de nosotros valorar quién es Dios y lo que Dios nos ha dado. Un autor decía que muchas personas leen la Biblia para conocer la Biblia. Y no se debe leer la Biblia para conocer la Biblia. Se debe leer la Biblia para conocer a Dios y las obras de Dios. Y poder disfrutar de eso y vivir a la luz de esto. La santidad, dice la palabra de Dios, sed santos aquí en toda nuestra manera de vivir. Sé que nos daría el tiempo para traerle un pequeño resumen de todo lo que para el Señor significa santo, y dice la palabra de Dios en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Solamente le voy a decir algunas. Escúcheme, porque no le voy a pedir que busquen la cita para que podamos tener ese espíritu. Mire, en el Antiguo Testamento, la primera declaración que Dios hizo con respecto a su pueblo, Israel, cuando lo formó en el desierto o lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, en Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Al pueblo judío, al pueblo con el que el Señor comenzaba a desarrollar una relación, le dice: ustedes tienen que ser dos cosas, un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Sabe lo que significa un pueblo de sacerdotes? Que ustedes, aunque tienen sacerdotes aquí, como había en la nación de Israel,
a quienes pueden acercarse con sus sacrificios. Usted va con el animalito y le dice al sumo sacerdote o al sacerdote: yo quiero sacrificarlo, pero a la misma vez, cuando el ofrendante llevaba el sacrificio, él mismo era un sacerdote delante de Dios, porque él iba con un corazón contrito para que el Señor lo perdonara. Y ahora nosotros no necesitamos un intermediario para nuestros pecados, sino que podemos acudir directamente al Señor para arreglar el asunto de nuestros pecados. Hablando con mi esposa cuando ella estaba en la iglesia popular, como decía nuestro hermano aquí, y ella iba y se confesaba, siempre decían que tenía, yo no sé, siempre he querido hablar con el sacerdote para que me diga cuáles eran los pecados de mi esposa antes de yo conocerla. A ver si eran pecados. Yo creo que todo el mundo antes de casarse debió ir al sacerdote y preguntarle eso, para uno saber los secretos de confesión. Bueno, pero eso no se puede hacer. Pero ella me dice que le decían que rezara 100 Ave María y yo no sé cuánto Padre Nuestro. Y ahora usted, por la gracia de Dios, va y se arrodilla de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, y le pide perdón al Señor por sus pecados, y el Señor en su gracia y misericordia nos perdona por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, gratuitamente. Pero Él le dijo: gente santa. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la iglesia, dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuera santa y sin mancha. Hablando de la iglesia, hablando acerca del nombre de los creyentes, dice la Biblia en el libro de Hechos que a los creyentes, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero solamente la palabra cristiano aparece 2 veces en la Biblia. No es la palabra más fuerte y que más se usa para definir a un hijo de Dios. ¿Sabe cuál es la palabra que más se usa? Dice en Filipenses 4:22, todos los santos os saludan, especialmente la casa de César. Y otros versículos menciona, dice, a los santos y fieles que están en tal lugar. La manera de recordarnos quiénes somos no es: tú eres cristiano, porque ese término Dios sabía que llegaría a un punto en que cualquiera pudiera decir yo soy cristiano. Pero dice la Biblia que el Señor dice a los santos y fieles. Es el nombre de los verdaderamente con el que son identificados los cristianos. La palabra de Dios también dice que cuando creemos en Cristo recibimos una nueva naturaleza. Efesios 4:24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esa nueva vestidura, ese nuevo hombre tiene que ser, dice la palabra de Dios santo. Miren lo que dice a las solteras. A las solteras dice en 1 Corintios 7:34, hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene que tener cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Hay mensajes también para la vida matrimonial, para el hombre que está en la vida matrimonial. Dice 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En la vida sexual, la vida sexual, una vida creada por Dios para todos los seres humanos, también tiene que tener el sello de la santidad. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de cualquier pecado, que la práctica de la sexualidad no se debe hacer fuera de la vida matrimonial. El vestir de la mujer. Dice 1 de Pedro 3:5, porque así se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y se refiere al vestir decoroso que debe tener toda mujer. Las cualidades de un pastor se enumeran muchas. Tito 1:8 dice que un grupo de cualidades dice que tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. El carácter de los hombres, de los varones, dice el carácter de todo varón. 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos
santa, sin ira ni contienda. El saludo de los cristianos. Óigame, ¿sabe por qué le estoy leyendo eso? Y son pocas. Porque él dice que tenemos que ser santos como en toda nuestra manera de vivir. El saludo del cristiano, 1 Tesalonicenses 5:26 dice: saludad unos a otros con ósculos santos. Un beso santo. Estaba predicando en una iglesia ellos se llaman iglesia cristiana como primitiva, algo así. Ellos desarrollaron como 120 iglesias en Atenas y en Grecia, y me predicó una iglesia grande. Me tocó predicar obviamente con traducción ahí. Y ellos todo lo que hacían eran como los cristianos. Las damas iban con su mantilla, con su pelo cubierto, no tenían instrumentos, porque la iglesia cristiana en el principio, dicen ellos, tampoco tenían instrumentos. Pero todo, no, ellos querían hacer todo de acuerdo a como la iglesia. Y aún me dijeron, y fíjense, ¿sabe qué? Que la iglesia primitiva siempre tenía un saludo de un beso. Tradicionalmente dicen que ese beso era la mujer con la mujer, y la hermana con la hermana, y el hombre con el hombre, tradicionalmente. Otros culturalmente lo hacen indistintamente. Pero ellos dicen, dejamos de hacerlo aquí. Aunque lo manda la Biblia, lo prohibimos. ¿Y por qué? Porque notábamos que habían algunos hermanos que su acercamiento para saludar a las hermanas no era santo. ¿Sí me entiende? Porque aún en eso, en el saludo que usted tiene que ser santo. Aquí hay jóvenes que yo le he dicho, no te quiero ver saludando a muchachas. Yo se lo he dicho. Yo no tengo ningún problema en que usted salude con la mano, un abrazo, un beso. No tengo ese problema. Es parte de nuestra cultura. Hay otros que no la tienen así. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que si usted va a saludar aún con las manos, con el abrazo, con el beso o como sea, dice la Biblia que nuestro saludo debe ser como santo. Y yo le puedo mencionar una lista de cosas para que usted entienda que cuando la Biblia dice que es en toda nuestra manera de vivir, y hay versículos que hablan, usted lo sabe, que ninguna palabra como corrompida salga de nuestra boca. Nuestros ojos no pueden ver inmoralidad ni impureza, lo dice la palabra de Dios. Nuestra lengua, cómo debemos hablar, cómo debemos tratar a los demás. Siempre el parámetro no es como lo hacen aquí, como lo hacen allá, como le gusta a este, como le gusta al otro. No, tiene que tener un sello, y es que tiene que ser santo en toda nuestra manera de vivir. Y la razón es porque le pertenecemos a un Dios santo. Le pertenecemos a un Dios santo. Y esa es su responsabilidad, tomar todas las medidas del lugar para que usted y yo podamos ser esos cristianos santos que Dios en su gracia y misericordia nos ha dicho que Él quiere que seamos, y que es una decisión que tenemos que tener. Y Dios nos va a dejar el tiempo para que vayamos ajustando todo eso a las buenas. ¿Sí me entiende lo que viene después? No es una opción ser santo, es una obligación. Es una obligación. Recuerdo de un joven un día que me dijo, quité el WhatsApp. ¿Y por qué quitaste el WhatsApp? Bueno, porque situaciones se estaban dando, mensajes que me mandaban, relaciones, gente que me escribía, y yo decidí quitarlo. Eso es una decisión personal para mantener eso. Otros que me han dicho, yo no miro el computadora solo, o yo no hago tal cosa. Y he oído a tantos cristianos tomando decisiones personales que a veces uno no puede dársela como una fórmula para los demás, porque son fórmulas personales que Dios nos da, porque Él conoce nuestra naturaleza personalmente, nuestras debilidades, y Él nos demanda que seamos santos, y a cada cristiano Él le va a revelar aquellas cosas que Él quiere que practique y haga o no haga, porque es una vida santa la que Dios demanda. La razón, hermanos, es que no basta con decir, yo soy salvo y eso es lo importante. Es que usted no entiende para qué Dios nos salva. Quizás usted piensa que Dios nos salva solamente para perdonar nuestros pecados, darnos la vida eterna y llevarnos al cielo. Pero ese no es el plan de Dios original. El plan de Dios original al salvar a un ser humano no es eso, a un pecador,
Recuérdese que la salvación tiene dos aspectos. Hay un aspecto cuando cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y ya proveyó la salvación a todos, y el momento en que usted personalmente recibe a Cristo. Pero antes de que todo eso pase y antes que nosotros existiésemos en la eternidad pasada, Dios se puso a planificar la salvación. Y Él sabía que al crear el hombre lo iba a crear libre, y Él sabía también que crearlo libre lo iba a permitir que el hombre eligiera entre el bien y el mal, y Él en su omnisciencia sabía que el hombre iba a elegir eso porque nada le toma de sorpresa a Dios. Así que Él planificó una salvación antes de que el hombre existiese y antes de que el hombre cayera en el pecado. Y cuando Él planificó la salvación, nos dice su intención con el pecador. Mire conmigo, acompáñeme al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿En qué pensó Él? ¿En qué pensó Él cuando Él planificó salvarnos? Primera de Pedro 1, 2. Léalo conmigo, por favor. Primera de Pedro 1, 2. Aquí vamos. Elegidos. Recuérdese que cuando se utiliza la palabra elección, elegido, predestinado, está hablando lo que pasó aquí, cuando no existían seres humanos. ¿Sí me entienden? Cuando no existían seres humanos. Léalo conmigo, por favor. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice la Biblia que fuimos elegidos por la presencia de Dios. La idea que tenemos nosotros, los bautistas fundamentales, es que Dios sabía, Él eligió sabiendo previamente quién iba a creer y quién no iba a creer. Ese es el sentido de la presencia de Dios. Pero dice, Padre, ¿en qué? En santificación. Acompáñame al libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 4. Otra vez hablando acerca de la obra que Dios planificó con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Efesios, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Léalo conmigo, aquí vamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios estaba pensando en que Él iba a tener relación con un pecador perdido, Él dice, antes de yo poder tener comunión con ese pecador perdido, yo tengo que ponerlo a un nivel que un Dios santo y eterno pueda relacionarse con Él. Y por eso le dice que Dios nos eligió, nos tomó en cuenta, dice la palabra de Dios, para que fuéramos no salvos, sino santos. Dios pensando en que esa es la obra que Él hace. Hay otro versículo que es segunda de Tesalonicenses, que dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Otra vez menciona la santificación. Usted dirá, pastor, ¿qué significa ser santo? Que vamos a ser tan perfectos que cuando nos muramos nos van a hacer una foto de un cuadrito y lo van a poner en la casa y nos van a prender vela. No creo que sea así. Y si fuera así, sería difícil. Porque los santos normalmente tienen la carita bonita, elegante. Y si ponen una imagen de alguno de ustedes que yo veo aquí, yo creo que no van a inspirar a eso. No van a inspirar. Que le prenda una vela que tiene la carita de... No creo que inspire. No creo que inspire. Pero la palabra de Dios dice, la palabra santo significa alguien que Dios ha separado, como veremos en algunos versículos, para Él. De manera, hermanos, que toda nuestra vida va a depender de entender
el motivo, la razón por la que Dios nos ha salvado y nos ha reconciliado con Él. Es para vivir una vida santa. Déjeme leerle lo que escribió un autor. Me gusta mucho esta cita. Este autor dice: cuanto más profundo sea el concepto humano acerca de la santidad de Dios, más profundo y penetrante será el concepto de la responsabilidad moral. Y a la inversa, si es liviana su idea de la santidad de Dios, su sentido de responsabilidad moral será débil. En la medida en que usted mire en su palabra a ese Dios santo, y después que le diga: acércate confiadamente al trono de gracia, ¿qué usted va a hacer? A mí me ha tocado estar en el palacio del país por algunas funciones. Me ha tocado ir. Me ha tocado estar cerca del presidente. Me ha tocado estar al lado del presidente. ¿Y qué usted cree? Que ese día, como a mí me toca ir allá, y mire que hablando de un presidente humano, no es alguien que se puede comparar con Dios. Yo creo que si hay alguien que menos se puede comparar con alguien, es un político dominicano, se puede comparar con Dios. Alguien dijo: si tú no has podido pasar la prueba psicológica para ninguna profesión, todavía te queda una, métete a político, dicen. Pero es difícil compararlo. Pero uno trata de arreglarse, de ponerse bien. Uno se va a presentar frente a él o frente a una autoridad, la idea que tienen los reyes y ese tipo de personas, y usted trata de arreglarse, de estar bien, de estar limpio. Pero imagínese cuando usted se va a acercar a Dios, que Él nos dice que nos acerquemos confiadamente, que cuando usted dobla sus rodillas para aclamarle, es a Dios, a un Dios santo. Y ese concepto de la grandeza de Dios es que nos va a ayudar a nosotros a entender no la bajeza de nosotros, no es eso solamente, sino la necesidad de acercarnos y buscar estar en su presencia cada instante de nuestras vidas, santos, apartados de todo aquello malo, porque no queremos alejar a Dios de nuestras vidas. Queremos tenerlo cerca. Yo no sé usted, pero a mí lo que más me interesa es mi comunión con el Señor. A mí me interesa que el Señor le agrade lo que yo miro, lo que yo hago, lo que yo compro, lo que yo busco, todo, absolutamente todo. Tenemos que llegar a ese punto de nuestras vidas, que ese sea nuestro mayor interés, sabiendo de la grandeza de este Dios y sobre todo el amor y la sencillez de este Dios que dice: acércate, acércate. Me agrada mucho cómo llegó el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿cómo llegó? ¿Usted recuerda cómo llegó el hijo pródigo? Estaba alejado de su padre. Vamos a imaginarlos sin tener que quitarlo o añadirle a la Biblia. ¿Llegó con mal olor? Sucio. Llegó con mal olor, llegó sucio. Y no un mal olor, un olor a cerdo. Usted sabe que eso es uno de los olores más fuertes que hay. Llegó no afeitado. ¿Cómo llegó? ¿Qué más podemos decir? Llegó con hambre, llegó raído, sin nada, sin dinero, llegó quizás descalzo, llegó anémico. Y desde que llegó, ¿qué hizo el papá? ¿Qué fue lo que hizo? Le quitó todo eso, le sacó vestidos nuevos, le lavó, le puso presentable para estar delante del padre y delante de los que estaban ahí, que él iba a invitar a esa fiesta porque su hijo se había perdido. Pero él lo limpió, él lo lavó. Y eso es lo que el Señor hace, hermanos. Para cuando Él nos va a presentar en nuestro trabajo, que usted diga: yo soy cristiano, a su esposa, que usted le diga a su esposa: yo soy cristiano, o a sus hijos, que sea ya previamente con un proceso de purificación y de santificación. Porque el concepto que tienen los otros de Dios y de la obra de Dios está muy determinado a lo que los otros ven que Dios ha hecho en usted. Y cuando digo entre paréntesis, es porque muchas veces, si usted no se dedica a vivir una vida santa, la gente va a ver que el cristiano es alguien igual o parecido al mundano. Y no debe ser así.
porque hemos sido apartados para Dios, separados para Dios. Volvemos a Pedro, nuestro pasaje de estudio, 3 aspectos básicos usted y yo podemos ver en este versículo, que es lo que nos va a ayudar a vivir una vida santa. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hay 3 aspectos básicos de la vida cristiana que usted y yo tenemos que ser expertos en ellos, aunque parecen muy básicos. Se los voy a enunciar porque son los 3 aspectos que se mencionan en el versículo 14, en el 15, 16 y en el 17. No es difícil vivir una vida santa, pero usted tiene que estar pendiente a estos 3 aspectos. El primer aspecto es la obediencia a Dios Padre. El segundo, la comunión con Dios Padre. Y el tercero, el temor a Dios Padre. Esos 3 elementos, que son los que aparecen en esos versículos, son los que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida santa y piadosa para Dios. El primer elemento que aparece aquí es la obediencia a Dios Padre. Por eso dice la Escritura, como hijos obedientes. La santidad solamente es posible no para los hijos de Dios, sino para los hijos obedientes de Dios. ¿Sí entiende la diferencia? Yo conozco muchos cristianos que yo estoy 100% seguro que son hijos de Dios, pero por su vida evidencian que no son hijos obedientes a Dios. Han nacido de nuevo. El Señor le ha dado vida eterna, pero su vida de obediencia, de fidelidad, de compromiso a Dios, que se evidencia, hermanos, porque la obediencia a Dios transforma. Póngaselo en la cabeza. La obediencia a Dios transforma. El obedecer a Dios es el primer paso para la transformación de nuestras vidas, para llegar a ser como Él. Y usted y yo tenemos que ser reconocidos por Dios el Padre, no como hijos de Dios, sino como hijos obedientes. He conocido a muchos hijos, y usted y yo lo conocemos, a muchos hijos de padres que si le hacen todos los días una prueba de ADN, va a decir: ese es tu hijo, ese es tu hijo, ese es tu hijo. Pero a la misma vez no se va a ver que es un hijo obediente. No lo es. Y sobre todo porque para que un hijo sea obediente, es un hijo en el que el padre tiene que criarlo con disciplina y amonestación de Dios. En el caso del cristiano, en el caso del papá, el papá tiene muchas medidas humanas para reducir y obligar, y como decía Susana Wesley, quebrantar la voluntad de los hijos pequeños para que ellos sean obedientes. Papá tiene muchas medidas. Me mandaron un papelito por el WhatsApp, de esos que mandan, una señora con una chancleta, con una reglita, una correa, y alguien diciendo: esos fueron mis psicólogos cuando yo era chiquito. Esos fueron mis psicólogos. Y usted sabe que a usted, yo no sé aquí, a mí, conmigo no pasó, pero a muchos de ustedes, cuando usted decía, su mamá le decía, mira, haz esto, y uno no lo hacía, usted sabe que venía un objeto volador no identificado llamado chancleta, que le iba a dar, porque esas damas tenían el tino que no tiene nadie. Así que yo le llamo a las chancletas, cuando un objeto volador no sí identificado, bien identificado. Tenía muchas medidas. Póngase de castigo, usted no va a salir, quítese la ropa. Bueno, una cantidad de medidas que tenía. Miren, hermanos, en el caso de nosotros, aunque nuestro Padre Celestial nos disciplina, la obediencia tiene que salir de nosotros. No tenemos a nadie humano que nos esté controlando. No tenemos a nadie humano que nos esté castigando ni disciplinando. La obediencia nuestra a nuestro Padre tiene que salir de nosotros. La obediencia es el reconocimiento y el entendimiento de que fuimos libertados de la esclavitud para que ahora seamos libres.
jóvenes, adultos, todos hermanos, como dice la Biblia, tenemos que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que luchar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa se parece al cerdo. Gracias a Dios que el cerdo no es un animal de la casa. Porque si usted le da una lavadita a ese cerdito y lo pone bien bonito y le compra una ropita buena, ese cerdito está feliz con usted. Pero desde que él vea lodo, a él se le va a olvidar la ropita y todo eso. Él está programado para el lodo. Esa es su programación. Usted lo puede llevar donde sea y lo puede mantener, pero donde él ve agua y sucieza, esa es para lo que él está programado. Recuerdes, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa está programada para el pecado. A eso es que la Biblia llama esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Usted entiende eso, usted va a decir, yo tengo que tomar medidas, porque yo fui rescatado de eso. Y hermanos, el peligro de caer, no de practicar, pero de caer en alguno de esos aspectos de los que el Señor nos libró, siempre está latente. Conocí a alguien que se dedicaba a servir a Dios y que era un ejemplo para mi vida. Pero por algunas circunstancias de su vida tenía un vicio con el alcohol antes de convertirse a Cristo. Lo dejó completa y totalmente. Se dedicó a vivir y a servir al Señor. Circunstancias de la vida no bien manejadas espiritualmente lo hicieron un alcohólico peor que cuando no era creyente. ¿Sabe lo que significa eso? Que eso es una voz de alerta a cada uno de nosotros. Usted era un mujeriego, usted era una chismosa, usted era que le gustaba la pornografía, usted era un fornicario, usted era un jugador, usted usaba las drogas, usted cualquier cosa. Solamente nos dice, yo tengo que acercarme a Dios, vivir cerca de Dios, disfrutar esta libertad para en ninguna manera volver a esa vida pasada. Hermanos, porque es triste, es una vergüenza. Usted pone aquí a un borracho incrédulo y todo el mundo lo entiende. Ay, el pobre, mira, ese hombre que siempre está bebiendo, mi tío, mi papá, mi abuelo, como uno lo mira así. Pero usted pone un borracho cristiano, eso es una vergüenza increíble. ¿Sí entienden la diferencia? O uno que anda detrás de la pornografía, incrédulo. Sí, en las escuelas los muchachos se mandan los papelitos. Mira ese lugar ahí para que tú mires pornografía, y los muchachos sí. Pero ¿cómo se van a sentir si es un muchacho cristiano que está llevando a la escuela, a la iglesia, ese tipo de cosas? ¿Cómo va a ser? Alguien dijo que un acto malo de un hombre bueno es peor que 20 actos malos de un hombre malo. Un acto malo de un hombre bueno es peor que 20 actos malos de un hombre malo. Usted dirá, pastor, me tiene nervioso porque yo estoy luchando contra eso. Es que dice la palabra de Dios, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Cada vez que te llegue ese deseo, tú tienes que luchar en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. Es para luchar. Y no es que va a estar luchando toda tu vida con la posibilidad de caer. En la medida en que tú más luchas seriamente, Dios nos da más fortaleza para luchar menos. No sé si me entiende eso. Nos da más fortaleza para luchar menos. Estaba mirando algo de los Juegos Panamericanos ahora y vi una muchachita dominicana que agarró, creo que eran 100 kilos y lo levantó con mucha fuerza y levantó los 100 kilos y luego fue a la próxima ronda y levantó 104 kilos.
Y luego fue a la tercera ronda y levantó 106 kilos. ¿Sí me entiende? Poco a poco fue levantando más y más y más. Así que ya al levantar 90 kilos, tan delgadita que era ella, que quizás era difícil al principio, ahora se le hace más fácil. Porque ya se ejercitó con 90 kilos. Y después se ejercitó con 100 kilos. Y después se ejercitó con 104 kilos. La otra, que quería ganarle a ella, decidió que eran 111 kilos que iba a levantar. Y cuando hizo el envión, ahí quedó. Y ganó la dominicana la medalla de oro. Lo que me gusta es que así es el cristiano. Tú te ejercitas fuertemente con el pecado, con tus ojos, y te ejercita y Dios te da la victoria. Después te lo va a dar con tus manos o con tu cuerpo, y va a llegar un momento en que ya no vas a tener que estar batallando tanto, porque ya el Señor te va a enseñar como dijo Cristo: apártate de mí, Satanás. O sea, no tuvo que luchar con él, sino solamente decirle: apártate. Porque sí tenemos que luchar con esa llamada de los deseos carnales de nuestra antigua forma de vivir. Yo no sé usted, pero ya yo he identificado hace años aquellas concupiscencias con las que yo soy débil. ¿Se las digo? Yo sé que todo el mundo quiere saber los secretos de los pecados de los pastores, ¿verdad? No se lo voy a decir. No. No se crean que son cosas solamente robar, matar, adulterar. No se crea que eso solamente es la santificación. No. Cualquier deseo pecaminoso que usted sabe que es más sensible a ello, usted tiene que levantarse por la mañana y decir, por un lado decir: hoy es un día en que yo sé que mis deseos pecaminosos se van a levantar juntamente conmigo. Por eso, antes de salir a que esos deseos pecaminosos sean estimulados por otros o por el mundo, yo me voy a fortalecer en el Señor. Recuérdese lo que dice, hablando de esas luchas carnales y diabólicas que tenemos. Efesios dice: no tenemos lucha, recuérdase, contra carne y sangre. Pero sabe, el pasaje no comienza así. ¿Sabe cómo comienza el pasaje? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de usted y yo enfrentar lo malo, tenemos que fortalecernos en el Señor, con la gracia de Él, con las fuerzas de Él, y entonces salimos. Y como dice Warren Wiersbe, todo cristiano lucha desde una posición de victoria, porque Dios a todo hijo de Él nos da la victoria, pero no es una victoria de una semana o de un mes, es una victoria diaria. Póngase en nuestra mente y en nuestra cabeza que tenemos que ser hijos obedientes. La obediencia a Dios, dice la palabra de Dios, es la que da inicio a la salvación. Usted y yo somos salvos porque obedecimos. Dice Romanos 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. La salvación comienza cuando somos obedientes al llamado del Evangelio de salvación. Pero esa obediencia que un día tuvimos es para Dios darnos libertad de la esclavitud del pecado. Versículo 18 de Romanos 6 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esa liberación del poder del pecado tiene como intención que vivamos una vida santa. Romanos 6, 22 dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Sabe lo que es un fruto? Si alguien lo sabe lo que es un fruto, ¿no saben? ¿Trajeron su cerebro hoy? ¿No saben lo que es un fruto? Es lo que brota de un árbol. Lo que tiene que brotar de nosotros, dice la Biblia, es santificación. Actos, palabras, miradas, actitudes puras y santas. De nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón. Yo no dejo un minuto, segundos, irme en mi mente detrás de algo que yo sé que no le agrada a Dios.
Porque el primer lugar de batalla siempre está en nuestra mente y en nuestros deseos. Y salir fortalecidos y dispuestos a vivir para Dios. La liberación del poder del pecado debe ayudarnos a consagrar todo nuestro ser para llegar a ser hijos obedientes. La Biblia dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Era a través de tus ojos que tú pecabas? Entonces agarra ese miembro de tu cuerpo que se llama ojo y no lo deje vago. ¿Usted ha oído personas que tienen un ojo vago? Existen personas que tienen un ojo vago, ¿no? Eso no es un chiste, eso es una verdad. Y de hecho, cuando a una niña aquí de la iglesia nació con ese ojo vago. Entonces lo que hacen es que le tapan el bueno para forzar al vago a que vea bien. Cuando usted vea una niña, un niño con un parchito aquí, eso significa que ese ojo está bien, no es que está mal. El que está mal es el que usted ve. Y nosotros tenemos que aprender que nuestra alma y nuestro corazón no debe ser vago en las cosas del Señor, sino que si yo presenté este miembro de mi cuerpo, mis ojos, para ver cosas malas, o presenté mi boca para decir cosas malas, o presenté cualquier parte de mi cuerpo para lo malo, ahora yo tengo que hacer un esfuerzo para presentar esos mismos miembros para servir a Dios. De noche te ponía a ver televisión y cosas que mirabas que no eran buenas, entonces tú tienes que tomar una medida. Todas las noches no voy a prender la televisión. Años que yo decidí, de noche, yo no voy a prender la televisión. A veces, si lo hago en la tarde, después de comida, porque ya enseñan que si uno se pone a ver muñequitos, a nosotros los que tenemos muchas cosas que hacer, estaba leyendo, sabe que uno lee mucho, dice, si tú eres una persona muy ocupada, después de la comida te pones a ver muñequitos, o sea, algo sano, para que te duerma. Y yo comencé a hacerlo así. Y ahí en el sillón me duermo 20 o 25 minutos. O una serie de esas que son sanas, que a las 4 de la tarde dan. Y todas las tardes yo duermo un ratico. Pero en las noches, no. Películas, no. Facebook, tampoco. Twitter y todas esas cosas, no. Yo no quiero presentar mis miembros para algo que me puede... Recuérdese que mientras más tarde de la noche, se supone que hay más películas no aptas para menores. Y como yo soy un hijo de Dios, siempre voy a ser un menor. ¿Sí me entiende? Yo me considero un menor, esas cosas yo no las puedo ver. Yo soy menor de edad delante de Dios, nadie es mayor de edad delante de Dios. Todos somos menores de edad y tenemos que ser hijos obedientes. Mire lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. La santidad es ser hijos obedientes a los mandatos de Dios. Pero luego dice, sino como aquel, versículo 15, que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En primer lugar, nuestra primera meta para ser santo es, yo voy a ser un hijo de Dios como obediente. Déjame hacerle una pregunta. Para la primera pregunta, levante la mano. Para la segunda, no. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir, yo soy un hijo de Dios, salvado por la gracia de Dios? A ver, levante su mano. Amén. Qué bueno. Amén. Ahora no la levanten delante de los demás, pero para ustedes mismos. ¿Cuántos pueden levantar la mano delante de Dios, no la levanten y decirle a Dios, yo soy un hijo obediente? A Dios. Hay una gran diferencia, pero Dios quiere que caminemos ahí. Obedecer sus mandatos, obedecer su palabra, nos va a hacer hijos obedientes y va a producir santidad. Va a producir santidad. La segunda cosa que nos va a ayudar es la comunión con Dios Padre. Dice la Biblia, como aquel que os llamó, y ¿sabe lo que significa llamar? Cuando Dios llama a una persona para salvación. Igor, ven acá. Dios llamó a Igor en su casa. Tú recibiste a Cristo en tu casa, me dijiste. En mi casa, sí. Dios lo llamó en su casa.
Pero Dios, la idea que todos tenemos es que fuimos llamados por Dios para ser salvos. No, fuimos llamados para nosotros tener comunión con Dios, para caminar con Dios, para ser de Dios. Fuimos llamados para eso, no te vayas. Pero mire conmigo en el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 1. Primera de Corintios, el capítulo número 1. Usted va a encontrar cuál fue el plan de Dios para salvarnos cuando Él nos llamó. Perdón. Romanos capítulo 1. Romanos el capítulo 1. Pablo le está escribiendo a los creyentes que habían creído en el evangelio que fue predicado acerca de Cristo, el linaje de David. Pero mire, lee conmigo el versículo 6 y 7. Aquí vamos. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados. Ya eran salvos, ellos eran salvos ya. Pero ahora le está explicando, ustedes no fueron llamados solamente para ser salvos. Ustedes fueron llamados para ser, ¿de quién? De Jesucristo. Y miren el versículo 7, léalo conmigo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Sí entienden? Es un llamamiento a ser de Cristo, a tener comunión con Cristo. Pero es un llamado también para ser santos. Y como yo soy de Cristo y Cristo es mío, ese llamado es para que yo sea uno con Cristo. Y donde quiera que, si yo fuera el Señor, Igor, un hijo de Dios, donde quiera que Igor fuera, ¿quién va? Va Cristo. Pero para vivir una vida santa, lo que Igor tiene que hacer es, donde quiera que Cristo va, que ahí vaya Igor. Gracias, Igor. Pero dice la Biblia, llamados a ser de Cristo, y en segundo lugar, llamados a ser santos, a tener esa comunión con Él. Y por eso dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Porque Dios, como dice 1 de Juan, es luz. Dios es luz. Cuando Él, en su gracia y misericordia, llamó a la nación de Israel en Levítico, dice la palabra que le dijo, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20:26. Me gusta esa frase. Yo los he sacado de Egipto, igual como nos sacó a nosotros del pecado. Yo los he sacado de Egipto. No es para, como ustedes piensan, solamente para llevarle a una tierra prometida y librarle de los rigores, de los castigos de los egipcios y para que ustedes vivan bien. No. Se lo dijo en el desierto. Yo los he escogido para que sean pueblos santos, y dice, y los he apartados para que seáis míos. Qué privilegio más grande ser del Señor. Qué privilegio más grande. Él nos ha apartado, dice la palabra de Dios, para ser de Él. La santidad es vivir separado para Dios, que toda nuestra manera de vivir practiquemos lo que Dios demanda para glorificar a Dios, para el bien de nuestras vidas, pero también para el bien de la vida de los demás. Esa perfecta comunión que abarca todo el estilo de vida. Todo. Hermanos, era tanto así que Dios moraba con su pueblo. ¿Y sabe lo que le decía? Porque Él estaba con ellos. ¿Sabe lo que le decía? Cuando estaban en el desierto, cuando ustedes, en ese lugarcito donde ustedes están y vayan a hacer sus necesidades, ¿qué le dice Dios? Salgan fuera, hagan un hoyo y entiérrenlo. Porque yo habito, un Dios santo habita en su pueblo. ¿Usted entiende el alcance de lo que significa ser de Dios y la demanda de vivir una vida santa?
es que alcanza toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Y tú andas con el Señor, Él es tuyo. Tú le perteneces a Dios. Y Él quiere que donde quiera que tú vayas y estés, te recuerde de eso. Aquí está Moisés en el desierto y Dios quería comenzar una relación con él. Y cuando Moisés no se da cuenta de que ese arbusto que está ahí, ese arbusto que no se tenía fuego pero no se quemaba, ese arbusto, él no sabía que ahí estaba Dios. Y cuando Moisés se está acercando, ¿qué le dice Dios a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es que santo, porque ahí estoy yo. Y no solamente fue ese lugar, ahora vete y el único lugarcito santo es este, no. Ahora camina conmigo, vamos a Egipto, vamos a liberar al pueblo, pero guíale al pueblo y dile que la razón por la que lo voy a liberar y por la que quiero que tú camines conmigo es para que me sean un pueblo santo, obediente a Dios. Por eso fue que Dios castigó a Moisés, porque Moisés no fue obediente a Dios. Y oiga lo que dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia, oiga lo que dice. ¿Usted recuerda que Dios le dijo a Moisés, habla a la roca? ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y le dijo, ni tú ni Aarón van a entrar. ¿Y sabe por qué? Porque él dijo, porque no me santificaste delante del pueblo. No fuiste obediente. No lo fuiste delante del pueblo. Porque Dios, hermanos, demanda eso de nosotros. Dios lo demanda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Es la tercera verdad que nos va a ayudar. Tercera y última verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Primer principio para ayudarnos a ser cristianos santos es ponernos en la cabeza de que somos más que hijos, que Dios demanda que seamos más que hijos en nuestras vidas, que Dios demanda que seamos hijos obedientes. En segundo lugar, es por la comunión con un Dios que es un Dios santo. Y por último, el temor a Dios nuestro Padre. ¿Qué significa la palabra temor? Muchas definiciones, pero la santidad, ese reconocimiento, viene hablando acerca del temor a Dios, de que el creyente ve a Dios como una autoridad que debe ser amada, respetada y temida. Agréguele eso. Debe ser amada, debe ser respetada, pero también debe ser temida. ¿Y por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que Él juzga según la obra de cada uno. Él juzga según la obra de cada uno. Y por eso que tenemos que vivir en temor. Tenemos autoridades, jueces. Y cuando fueron establecidos es para que juzguen la obra de alguien. Y si fue mala, reciba el castigo. Y si no fue mala, sea liberado. Y nuestro Dios es un juez justo. El propósito del temor a Dios es establecer con Dios una relación de respeto, de admiración y de sumisión hacia Dios y a su voluntad. Que nos llene el corazón de un soberano respeto a Dios que nos hace temer por encima de todo y evitar ofenderlo. El temor a Dios nos va a ayudar a no ofender a nuestro Dios bajo ninguna circunstancia. Yo recuerdo cuando era un joven, ir a la casa de ciertos amigos que tenían mejor posición económica que yo. Y yo siempre crecí diciéndole a mi mamá tú, y a mi papá también. Cosa que no era común en la mayoría de los jóvenes, pero yo crecí con ellos así. Pero después yo llegué, cuando yo iba a esas casas, yo regresé a mi casa y comencé a decirle a mi mamá, usted.
Ella nunca se dio cuenta, ni nunca se lo dije, pero yo le decía: mami, usted quiere esto, usted aquello, usted lo otro. Mis hermanas les seguían diciendo tú. A mi papá yo trataba de decirle usted, después le decía tú. Usted me dirá: pastor, porque a mí, que me criaron con disciplina y respeto a nuestros padres, a mí me molestaba cuando yo oía a esos muchachos cómo le hablaban a su papá y a su mamá. Era como si fuera un cualquiera. Ay, no te metas, mami, tú siempre te estás metiendo en lo de uno, déjame en paz, vete, déjame, sal de esa puerta, sal, y se la tiraban a la mamá. Yo decía: Dios mío, yo nunca había visto eso. Yo nunca quiero en un CC, así, un CCcito, poder hacer así con mi mamá y mi papá. Ahora entiendo que la comunión con ellos, mi relación con ellos, tiene que ser una relación de mayor respeto. Porque a veces uno aprende las cosas malas, las cosas buenas, viendo cómo otros actúan mal. Y yo no me atreví a hablarle como esos muchachos le hablaban. Yo recuerdo que estaba en una de esas casas y la señora, que tampoco tenía mucho respeto para sus hijos, le dijo: ¿Ustedes qué hacen ustedes ahí? Estábamos en un cuarto ahí, los varones hablando. ¿Qué ustedes hacen ahí? Le dijo a él, sobre todo los hijos: salgan de ahí, ustedes lo que parecen son maricas. Así le dijo. Y el otro le voció de allá: y tú, una lesbiana, a la mamá. Nunca se me olvida eso de mi cabeza. Yo oí tantas cosas ahí que yo dije: Dios mío, pero yo no quiero que se me zafe nada con mi querida, amada madre, ni con mi papá. La confianza con Dios siempre tiene que recordarte el respeto a Él, el miedo a Él, con confianza. Yo tenía mucha confianza con mi papá y mi mamá, pero era en base a ese respeto. Y por eso dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor a Dios, hermanos, surge de un amor por Él, de una reverencia a Él, y también obviamente para evitar juicio que venga sobre nuestras vidas de un Dios que nos ama y que quiere darnos lo mejor para nosotros. Cuando dice la palabra de Dios: es santos porque yo soy santo, tiene esa idea, hermanos, que tú y yo aprendamos a no ser hijos, sino hijos obedientes. Que aprendamos que somos posesión de Dios, para que seáis míos, que esa comunión significa posesión, le pertenecemos a Él. Y en tercer lugar, que tenemos que vivir una vida de temor, de respeto, de sumisión a Dios como una autoridad, aunque le decimos tú a Dios cuando le oramos y todo, pero que nunca se nos olvide que es una autoridad, y no solamente así cuando le hablamos, sino cuando actuamos, porque dice la Biblia que Él va a juzgar a cada uno según la obra de cada persona. Y como dice en este versículo, Él no hace acepción de personas. Yo sé que si le hubiese tocado a usted darle un chance a Moisés para que entre a la tierra prometida, usted se lo hubiese dado. Es más, se lo ganó. Usted puede pensar así: se lo ganó. Y tenga mucho cuidado, porque a veces uno lee la Biblia y dice: ay, Dios mío, yo creo que tú fuiste muy duro con Moisés. Tenga mucho cuidado. Él fue muy bueno con Moisés. Moisés era un don nadie por allá. Un autor dice que Moisés duró 40 años creyendo que era alguien cuando estaba en Egipto. Después que se fue al desierto huyendo, él duró 40 años sabiendo que no era nadie. Y después que Dios lo llamó, fueron 40 años viendo lo que Dios hace con alguien que no es nadie. Que Dios te haya salvado a ti y a mí, como nos haya llamado, nos haya escogido para ser hijos suyos, siervos de Él, siendo nosotros nada ni nadie. A veces yo estoy en cierto escenario y se me salen las lágrimas diciendo: Señor, ¿qué yo hago aquí si yo soy nadie? Yo soy nadie. Pero gracias a ti, mi buen Dios,
que tú me llamaste. Y Dios me dice, yo no quiero que tú observes lo que yo te doy, dónde te llevo y lo que hago a través de ti. Eso no te me detengas en eso. Detente en vivir una vida santa y piadosa para que tú sigas viendo todo lo que yo voy a hacer en ti y a través de ti. Usted no se puede detener en nada que Dios le dio, ni en nada que Dios lo hizo. No se detenga. Eso lo hace Dios, y usted no se detenga para que no se llene su corazón de nada malo. Donde tenemos que detenernos siempre es en su palabra y en obedecerle y en vivir para Él. Tener, como dice la palabra de Dios, tener nuestros ojos puestos en Jesús para vivir para Él. Una responsabilidad de cada miembro de la iglesia es estar dedicado, ocupado en ser un creyente, un miembro de Dios Santo, apartado de todo lo malo. Es una lucha, pero es una lucha para la que tenemos mucha ayuda. Dios nos da mucho poder, muchos recursos, pero tenemos que fortalecernos en Él y estar claro de que usted y yo no podemos conformarnos solamente como un hijo de Dios. Tenemos que ser hijos obedientes. Y mi amado amigo, amiga que está aquí en esta mañana sin Cristo, usted no se conforme con ser una criatura de Dios. Si usted es una criatura de Dios, no va a pasar de la tierra. La tierra es el lugar donde viven y mueren y se quedan, por decirlo así, todas sus criaturas, sean del reino vegetal, sean del reino animal o sean del reino humano. Ahí se quedan. Las criaturas no pasan de ahí, pero los hijos son los que van al cielo. Los hijos no son terrenales. La Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si usted es una criatura de Dios, usted está disfrutando de muchas cosas buenas que Dios da. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace muchas cosas en su favor. Hay mucha gente que dice que Dios me ama. Mire lo que Dios hizo por mí, así, y esto, y esto, y esto, y aquello. Y pueden identificar muchas cosas. Claro, usted es una criatura de Dios. Y Dios por eso cuida de las aves, porque son criaturas de Él. Él cuida de los lirios, porque los lirios son criaturas de Él. Él cuida de la tierra, porque la tierra es criatura de Él. Pero dice la Biblia que los cielos y la tierra que existen, que Él cuida de ellos, van a desaparecer, porque son solamente criaturas. Pero el que es hijo de Dios, el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ese es que va a ir al cielo y tendrá ciudadanía celestial y va a vivir para siempre con el Señor. El Señor quiere que usted sea un hijo de Dios hoy. Y hermanos, que cada uno de nosotros decidamos ser hijos obedientes, no solamente hijos de Dios, sino hijos obedientes. Que nos esforcemos en ser hijos obedientes y santos para Dios. Oremos. Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, qué bueno es saber tu grandeza, qué bueno es saber quién tú eres, Señor. Qué bueno es saber que tú eres un Dios grande y poderoso, que tú eres un Dios santo y que aún así, mi buen Dios, aún así tú amas al pecador y quieres salvarle. Y aún a nosotros que somos tus hijos, tú nos ayudas, tú nos guardas, tú eres paciente, pero tú estás ocupado también en santificarnos. El mismo Dios de paz, dice la Biblia, está envuelto en eso. Os santifique por completo. No es una obra nuestra solamente. Hay un Dios trabajando, un Espíritu Santo trabajando, un Cristo Jesús obrando en nuestras vidas para que podamos ser santos. Padre, obra con poder y gran gloria en esta hora. Así con sus ojos cerrados, cabeza inclinada. Yo no sé si hay cristianos aquí que dicen esta mañana, yo he decidido, yo soy un hijo de Dios, yo levanto